afternoon, good evening. Buenas tardes, según desde donde se nos una, buenas noches, quizás es el último día de nuestra semana virtual Outsource to 20 y vamos a cerrar con broche de oro. En los últimos 9 años, Outsource to Track ha estado ofreciendo para las empresas de servicios tecnológicos de América Latina y del Caribe una oportunidad para vincularse entre sí, conectarse y aprender de las nuevas tendencias de las empresas que están innovando en estos campos. La sesión de hoy se realizará en inglés. Los invitamos a utilizar el botón de interpretación simultánea que encontrarán en la parte de abajo de la ventana. Hoy nos acompaña una persona muy especial y antes de presentárselo, queremos recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas por el chat. Vamos a seleccionar las mejores preguntas para responder antes de concluir la sesión. Es un honor darle la bienvenida a nuestro invitado para esta sesión sobre la ciberseguridad en la era del trabajo remoto. Tenemos a Eugenio Pace de Auth0, que fundó esta empresa en 2013 con su colega Matías Bulowski. Vivían a 7.000 millas el uno del otro, o sea que son expertos, eran expertos ya en el trabajo remoto colaborativo. Y ha convertido a esta empresa en una empresa de gestión de la identidad, el líder en su campo. Le encanta viajar, ha visitado más de 35 países por negocios y placer. Vive en el estado de Washington con su esposa, 2 hijos y su perro labrador. Le gusta pasear en exteriores, pasar tiempo con su familia, escribir su blog, trabajar en su automóvil Karmann Ghia de los años 70. Es un automóvil clásico de la Volkswagen, y aprender sobre la historia. Pero un poco más sobre la empresa. La promesa de esta empresa es que con unos cuantos líneas de código en una aplicación se puede acceder a este servicio de gestión de identidad para usuarios externos y para dar a los empleados acceso también. Se anunció la semana pasada que han recaudado $120 millones en una ronda de inversiones con una valoración total ahora de $1,92 mil millones. Bienvenido, tiene la palabra. Gracias, Itzel. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Es un gran placer estar con ustedes. Gracias a Outsource to Track por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra historia y lo que hemos estado haciendo. Voy a empezar muy brevemente contándoles cómo empezamos. Yo antes trabajaba para Microsoft, lo hice durante muchos años. Empecé en Argentina y luego pasé a las oficinas corporativas de Microsoft aquí en el estado de Washington, siempre en el campo del desarrollo, siempre como desarrollador. Toda mi carrera he buscado dar a los desarrolladores la capacidad de crear mejores aplicaciones, más robustas, más seguras. Y la historia de Auth0 empezó en realidad en 2009-2010, cuando mientras yo trabajaba en Microsoft, escribí este libro sobre una guía al control y la gestión de la identidad, es decir, las dificultades de los desarrolladores de aplicaciones a la hora de pasar estas aplicaciones a la nube. Esto fue muy al principio, ya estábamos empezando a utilizar la nube ha llegado para quedarse, entonces fue un momento muy oportuno para estar intentando resolver este problema. Entonces, lo que hacemos en pocas palabras es cada vez que uno visita un sitio en internet o que hable una aplicación en un teléfono, uno ingresa con un nombre de usuario y contraseña o coloca su huella digital o le muestra su cara a la cámara o utiliza su nombre de usuario de Facebook o de
Twitter o de Apple hoy en día, todo lo que ocurre tras bastidores con eso, o sea, la manera en que se identifica a ese usuario y se decide qué puede hacer ese usuario, a eso se dedica Auth0. Si uno está creando una aplicación y tiene la necesidad de identificar usuarios y decidir qué tienen la autorización para hacer esos usuarios, ese es el problema que resolvemos nosotros. En 2012, remontándonos ya a nuestros orígenes, me fui de Microsoft a finales de ese año y fundamos la empresa en enero de 2013. Y desde entonces hemos estado recorriendo este camino, creciendo, ofreciendo mejores herramientas, APIs, mejores elementos de construcción para ayudar a los desarrolladores del mundo a generar mejores aplicaciones. Y fuimos dos fundadores, un servidor, y Matías Volosky es el otro fundador, y él vive en Argentina. Él es el director tecnológico de la empresa. Y decidimos que yo no iba a regresar a Argentina porque llevaba ya aquí muchos años y él no iba a venir a Estados Unidos. Así es que desde el principio decidimos intentar sacar lo mejor de esa situación que teníamos y desde el principio de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, acoger ese trabajo remoto. Y decidimos que el talento está en todas partes, especialmente en Latinoamérica. Tenemos maravillosos talentos, estamos en el mismo uso horario en muchos casos, no estamos tan lejos los unos de los otros en cuanto a los horarios, y hemos podido contratar personas con esas prioridades. Para nosotros, la prioridad es el talento, luego el uso horario y, por último, la ubicación física de la persona. En realidad, los podemos contratar donde se encuentren. Entonces, somos ahora una empresa de 700 personas, estamos presentes en más de 30 países y contamos dónde se encuentra cada uno de nuestros colaboradores. No significa que no nos guste ir a la oficina, no tenemos una postura extrema en cuanto al trabajo a distancia. Sí tenemos 6 oficinas en todo el mundo, una aquí en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, otra en Argentina, en Buenos Aires, una en Londres, Singapur, Sydney, Australia y Tokio. O sea que desde el primer día nos fundamos como empresa global, quizás antes de lo que lo hicieran otras empresas de nuestro tamaño y de nuestro nivel de madurez. Por eso hemos podido prestar servicios a la población mundial, porque el problema además que resolvemos no es particular de Estados Unidos o de Europa o de Asia-Pacífico. Cualquier persona o grupo que esté desarrollando una aplicación en el mundo va a necesitar este tipo de servicio. Tenemos entonces 10,000 clientes ya de todos los sectores, medios, entretenimiento, servicios financieros, manufactura, toda una variedad de clientes en distintos sectores. Entonces, eso es un poquito acerca de lo que hacemos. Y realmente, una vez más, fue muy oportuno el momento de empezar este emprendimiento porque nos dio 7 años de práctica para ya saber cómo trabajar, no desde una oficina. Ven que estoy en mi casa, en mi oficina, en mi casa. Aquí es donde trabajo yo normalmente, es mi oficina normal, de hecho. Pero dada la situación que vive el mundo en estos momentos, en la que muchas empresas no tenían la costumbre de trabajar de forma remota, nosotros, por nuestra parte, pudimos adaptarnos muy rápidamente. Y estamos muy dispersos, pero no todos estaban trabajando desde su casa. Aproximadamente el 60% de nuestra fuerza de trabajo trabajaba normalmente desde su casa, aún antes de la pandemia. Por eso esa reconversión, esa modificación fue sencilla. Claro, todos tenemos los mismos problemas de estar en la casa con los niños que están también estudiando desde la casa,
preparando las 3 comidas diarias todos los días para todos en la casa. Entonces, como tantos de ustedes, nos pasa que nos interrumpen los niños, el perro. Entonces, no somos inmunes a esas dificultades, por ejemplo, por supuesto, pero tenemos todavía esa capacidad para cumplirle al cliente. No nos hemos visto impedidos en este sentido por la pandemia en lo más mínimo. Entonces me preguntan acerca de la pandemia y cómo vemos el mundo y cómo creemos que va a evolucionar este mundo en el que vivimos. Y es indudablemente una situación triste, y al igual que a muchos de ustedes me ha tocado en lo personal, mi familia pues se ha visto afectada. Nadie es inmune a este tipo de situación, pero como ocurre con tanta frecuencia, como dicen por ahí, no hay que desaprovechar nunca una buena crisis. Son momentos difíciles para mucha gente, sin duda, y claro que sería mejor que no tuviéramos que pasar por esto, pero no tenemos alternativa. Eso no está en nuestras manos, no lo podemos evitar, esto está ocurriendo. Así que esta crisis, diría yo, que se le puede buscar el lado positivo para muchos, para el mundo en general. Creo que al haber pasado esta época mirando hacia atrás, quizás pensemos, bueno, el mundo sin duda ha evolucionado, las empresas han evolucionado, la economía también, y quizás desde muchas perspectivas de una manera positiva. Y uno de esos elementos positivos es que en 2 o 3 meses hemos visto una aceleración y una transformación de todo lo que es digital y en línea, algo que habría tardado años en ocurrir. Por ahí en Twitter y en alguna parte vi que alguien escribía: ¿cuál es el motor más importante de la transformación digital en su empresa? El director ejecutivo, la agencia de consultoría cara que contrataron, y no, es la pandemia. En Estados Unidos, el comercio electrónico y su penetración antes de la pandemia se encontraba aproximadamente en un 50%. Entonces, la economía de Estados Unidos en 10 años creció en el comercio electrónico hasta una penetración del 50%. Ahora hemos duplicado esa transformación digital en solo meses, lo que antes había tardado una década. Así es que por eso es que decimos que es algo tan acelerado. Entonces, una empresa que no ofrezca ninguna dimensión digital va a estar en una seria desventaja. Sí, todos tienen sitio en Internet, pero piensen en la experiencia del cliente, que vayan a comprar, hacer la compra a un supermercado o que vayan a una ferretería, una de esas super tiendas para el hogar, y piensen en poder hacerlo desde su dispositivo móvil. ¿Son iguales las dos experiencias? En muchas situaciones había una experiencia muy dirigida hacia la presencia física en el local, estacionar, entrar, caminar por la tienda, y esto ha cambiado. Y ahora la experiencia digital va a tener la misma importancia o quizás aún más importancia que la experiencia física del consumidor. Y pensemos en la educación, en la atención sanitaria. No conozco la situación específica de muchos de los países latinoamericanos, pero en mi experiencia personal, mis hijos se han visto obligados a aprender por medio de teleconferencias Zoom, como estamos haciendo nosotros ahora. Y ha sido a veces una mejor experiencia, de hecho, que estar en el aula. Por supuesto, no se puede reemplazar todo, pero no hay que irse a los extremos. La transformación digital es algo grande, es una gran oportunidad para todos nosotros. Y el lado más difícil de esa transformación es que hay más valor con lo digital, entonces lo más atractivo. Y desafortunadamente lo que estamos viendo es un aumento drástico en cuanto al número de ataques, las amenazas
en línea, porque ahí está el valor. Para darles un contexto, hay más de 4.000 millones y medio de transacciones en línea por mes. O sea, en esos 3 segundos, casi 5.000 transacciones han sucedido en nuestra plataforma. Entre un 30 y un 40% aproximadamente de todo este tráfico no es tráfico legítimo, sino que son ataques. Son personas que están tratando de entrar a los sistemas de nuestros clientes y eso es lo que nosotros queremos evitar. Con el aumento de las oportunidades, entonces existe también esta inquietud, el estar conscientes de los problemas si no lo hacemos bien. Entonces, para eso existimos, para este tipo de gestión. Es un tema muy complejo, es muy fácil cometer errores y es engañoso en cierta forma. Uno ve la página donde dice ingresar y uno se pregunta qué tan difícil puede ser. Hay un renglón para el nombre de usuario y un renglón para la contraseña, una ventana con 2 cuadros y un botón. ¿Qué tan difícil podría ser? Y resulta que es bastante difícil hacerlo bien. Y en eso nos especializamos y en cierta forma esa es la oportunidad que está experimentando nuestra empresa y muchas compañías de seguridad por la situación que estamos viviendo en la actualidad. Me parece que hay otras oportunidades, no solamente en la transformación digital. Existe la oportunidad de el teletrabajo y fuimos pioneros en cierto sentido en este ámbito. Hemos practicado desde hace más de 7 años ya cómo hacerlo de la manera adecuada. Y para nosotros no fue algo imprevisto, pero hay muchas ventajas cuando la compañía es distribuida. Primero, el talento se encuentra en todas partes. No hay ningún lugar del mundo donde no haya talento. El talento existe donde existen las personas y nosotros pudimos aprovechar un conjunto de talento mucho más grande porque nos fijamos fuera de nuestro sector. O sea, Seattle, donde vivo yo, Buenos Aires, en Argentina, hay talento en todas partes. Nosotros los encontramos y contratamos a personas increíbles en todo el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todas partes. Entonces, no es algo automático. O sea, hay que hacerlo de una forma deliberada. Tratar al equipo de forma deliberada, construirla, promover la colaboración, la comunicación de esta manera para que sean productivos. Y creo que las empresas ahora se están dando cuenta de que esta es otra oportunidad que han perdido, que pueden crecer más rápidamente, competir mejor, que pueden atender mejor al cliente, que pueden generar una compañía más diversa si simplemente no se limitan a contratar solamente en la ciudad donde está radicada la compañía. Y voy a mirar más allá quizás del talento. Hay que analizar todas las oportunidades para las personas que no pueden desplazarse, que no pueden salir de la casa. Aunque hemos avanzado mucho en materia de, por ejemplo, las personas con discapacidades. Hay muchas personas que simplemente salían de la casa, o sea, salir de la casa e ir a la oficina es una barrera que ahora no tienen que enfrentar y tienen mucho que ofrecer. Me parece que esta también será una gran oportunidad y hemos aprendido muchas lecciones con respecto a este tema en particular que vamos a publicar para darle algo a la comunidad y esperamos que les parezca útil. Muy bien, entonces, creo que ya abarqué los temas más importantes de los cuales quería hablar. Por supuesto que hay mucho más de lo que a lo mejor podríamos hablar, pero también quería dejar un espacio para contestar sus preguntas. Con eso voy a concluir. Entonces, Itzel, te cedo el uso de la palabra.
para que pasemos a las preguntas y las respuestas. Sí, claro que sí, están llegando muchas preguntas y hay mucho interés de parte del público. Quizás hablemos del último tema que usted mencionó, las compañías distribuidas, especialmente con base en su experiencia, o sea, al fundar una compañía en los Estados Unidos, ¿qué le puede decir usted a los emprendedores latinoamericanos que a lo mejor están pensando en llegar al mercado estadounidense? ¿Vale la pena radicarse en los Estados Unidos o usted les aconsejaría que se quedaran en Latinoamérica y que abarcaran este mercado del lugar donde estén? No creo que haya una receta mágica, no hay una receta que diga deben hacer esto y lo otro. En mi caso, para nosotros fue natural tener sede formal en los Estados Unidos, pero tenemos una presencia fuerte en todas partes. Si me lo preguntaran a mí, en lo personal, yo creo que existen oportunidades, existe realmente un mercado global. Me parece que la presencia en los Estados Unidos es importante. Entonces, tómenlo en cuenta quizás como un segundo paso a medida que van creciendo y a medida que van ampliando su huella. Obviamente depende del tipo de compañía, pero para una compañía tecnológica como nosotros, en los Estados Unidos es un mercado masivo y claramente sigue siendo un mercado muy importante. Un 60% de nuestros ingresos provienen de los Estados Unidos. Por lo general, veríamos un 80%, un 90% de los ingresos que provienen de los Estados Unidos. En nuestro caso, se trata de un 60%. Y no solo de los Estados Unidos, sino de los estadounidenses. Tenemos clientes muy buenos en Latinoamérica, en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, en todas partes realmente. Pero estoy hablando con base en mi propia experiencia. Queda claro que los Estados Unidos es un mercado muy grande, que existen muchas oportunidades para crecer, desarrollarse aquí, recaudar capital, que obviamente es una parte importante del emprendedurismo. Los mercados de capital en los Estados Unidos están muy bien desarrollados y claramente esta es una ventaja y algo que habría que tomar en cuenta. Sí, cómo no. Tenemos aquí una pregunta polémica. Algo que se mencionó el año pasado fue que entre los profesionales de ciberseguridad existía la sensación de que quienes atacaban, los malos, avanzaban más rápidamente que los buenos. ¿Sigue siendo así el caso? Bueno, yo no sé si lo hacen más rápidamente. Me gusta pensar que nosotros nos movemos muy rápido también, más rápido que ellos. Pero sí es cierto que en la actualidad la tecnología que tienen a su disposición los atacantes es avanzada. La tecnología no tiene credo. La tecnología no distingue entre los buenos y los malos por lo general. Y el mundo en el que vivimos hoy en día es increíble para el emprendedurismo porque tenemos a nuestro alcance la potencia de cientos de servidores, de banda ancha, de redes, de equipo, que cuando yo empecé hace unos 25 años, eso era inconcebible que una compañía en Argentina o en cualquier país sudamericano tuviera acceso a la infraestructura de la cual solamente gozaban y podían costear las multinacionales. Un ataque masivo, altamente distribuido de todo el mundo ahora, cuesta $2,000 armarlo. O sea que es sumamente fácil lanzar un ataque muy sofisticado. Y eso es preocupante. Creo que ya lo mencioné, que la mitad de nuestro tráfico son ataques. Sí está aumentando y por eso le dedicamos tantos recursos a este problema en particular. Se podrían preguntar, bueno, toda una compañía solamente para la autenticación. ¿Tantos ataques? Sí, porque esta es una puerta para entrar a cualquier aplicación. Gastamos una cantidad desproporcionada de recursos, un 40% de nuestra empresa son los que se dedican a resolver problemas. Un 40% de los 700 son ingenieros en seguridad, especialistas en seguridad, hacen análisis de amenazas, recopilan información de inteligencia, son especialistas en redes, todo lo que tenga que ver con la entrega del servicio para nuestros clientes. Nadie puede costear el costo de
cientos de personas solamente para la autenticación de login. Nosotros sí, y ese es el servicio que proporcionamos. Hay otra pregunta que dice, en cuanto a los ciberataques, hemos visto que no solamente las compañías grandes son los objetivos de estos ataques. Hemos visto ataques con el ransomware que cada vez más están atacando a las compañías más pequeñas y a las medianas, definitivamente. ¿Sería cierto decir eso? ¿Y usted cree que los atacantes también tendrán en sus miras a las pymes? Sí, nosotros no vemos discriminación alguna. Habrá ataques donde haya valor. El valor que tiene algo, pues está asociado a las compañías grandes, pero también hay valor en las compañías más pequeñas por las identidades, específicamente en nuestro caso, es por las cuentas individuales que luego se pueden usar para atacar objetivos más grandes. Entonces hay que buscar el eslabón más débil, una compañía más pequeña que a lo mejor no tiene tantos recursos como para asegurarlo todo. Y de ahí, desafortunadamente, las personas usan más de una vez el nombre de usuario y la contraseña, lo cual no es una buena práctica. Si aprenden algo de esta sesión, es que usen una app para gestionar sus contraseñas, inicien la autenticación de factores múltiples en todas partes, aunque no sea el más sofisticado, aunque sea un mensaje SMS, es mejor que nada. Pero usen siempre un gestor para las contraseñas, para todo lo que hacen, porque van a atacar el eslabón más débil. Si puedes entrar en algo más pequeño, usas eso para entrar en algo más grande. Y eso es lo que vemos por lo general. Y una pregunta de seguimiento sería, ¿cuál sería la tecnología mínima de seguridad que tendría que tener una pyme? ¿Qué recomendaría? Bueno, obviamente nosotros pues estamos aquí para ayudarles, pero no quiero hacer demasiada publicidad de nuestro servicio. Obviamente eso es lo que hacemos. Algo que no mencioné es nuestra compañía, que es único y a lo mejor hay un malentendido, es que sí, somos un software, una empresa de software tecnológico, pero también somos una compañía premium que ofrece un espectro para todos los programadores, programas para las compañías nuevas, para las organizaciones sin fines de lucro, programas para un solo programador que trabaja el fin de semana en un proyecto secundario. Tenemos ese servicio disponible para esa persona y en algunos casos es un servicio gratuito. Nuestro servicio está disponible en todo el espectro para las compañías muy grandes o un programador que trabaja desde su casa y todo lo que hay en el espectro entre ellos. La mejor práctica sería, diría que lo primero sería no tratar de reinventar lo que ya se ha hecho. Se trata de una rueda. Es una rueda que es muy difícil, es muy peligroso volverla a inventar. Yo no les aconsejo que digan qué tan difícil puede ser y que lo intenten por cuenta propia. No es buena idea. Aprovechen los estándares industriales porque existen y son públicos. Pueden usarlo como modelos para implementarlo. Obviamente que no nosotros cumplimos con estas normas. Entonces, es una forma más fácil de ponerlas en práctica. Les mencioné unas cuantas cosas. Usen buena protección de contraseñas, aprovechen ciertas cosas como los datos biométricos, la identificación, que use las huellas digitales. Apple lo ha democratizado. El hecho de que mi madre pueda usar su rostro con el teléfono, que suena como a ciencia ficción, pero es muchísimo mejor que usar la contraseña en un papelito. Yo diría como programador que hay que aprovechar entonces estas buenas prácticas que son mucho más fuertes. Enciendan la autenticación con múltiples factores. Usen programas que gestionan contraseñas. Hay muchas opciones entonces cuando van a empezar. Quizás para cerrar, ya que estamos llegando al final de la sesión, sabemos que está muy ocupado y no queremos abusar de su tiempo, pero usted es latinoamericano y sabe que en su región, por lo general, somos muy escépticos con respecto a la información que damos. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuela, la primera vez que le dijimos, bueno, vas a usar tu cara para abrir el teléfono, y nos dijo, yo no le voy a dar mi cara a nadie. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién va a tener esa información? Y esto es algo muy real, me parece, que vemos en la región. Le quiero preguntar entonces, ¿cuánto prevalece esta actitud en la región y cómo abordan eso desde su empresa?
Bueno, me puedo identificar totalmente con ese problema porque soy latino y yo siempre siento mucho escepticismo y dudo, ¿por qué me están ofreciendo tal cosa? Les voy a contar una anécdota chistosa. Compré unos chocolates para mi mamá y las compré en línea, obviamente, y le mandé los chocolates a su casa y rechazó la entrega porque yo no se lo había dicho. Y le dijeron, señora, le traigo unos chocolates. Y ella dijo, no, yo eso no lo pedí. Ahora tengo que implementar como un protocolo de varios factores para la autenticación con ella para que no se sorprenda. Decirle, alguien va a llegar, le va a tocar el timbre y le van a llegar unos chocolates y todo está bien. No pasa nada, no puede confiar. Algo que no mencioné fue la cuestión de la privacidad y el poder del consumidor. Es una tendencia que vemos y me parece que es algo que las compañías también deben ser conscientes de esto y ver que existe un valor si uno puede brindar este nivel de confianza. Es decir, decirle al consumidor, no vamos a vender su información. Vas a poder controlar lo que le divulgas a cualquier otra persona. Sí, me das tu correo electrónico, pero ¿qué voy a hacer yo con ese correo electrónico? Y estamos viendo algunas tendencias. No sé tanto en Latinoamérica cuáles serán las tendencias, pero en Europa yo creo que han sido los que han impulsado las leyes de privacidad. Este es el ejemplo principal. Son leyes muy estrictas que conllevan consecuencias muy importantes. Entonces, el poder para el consumidor, para el usuario en cuanto a las divulgaciones, la gestión de estas autorizaciones de la privacidad es otra tendencia importantísima y todas las compañías van a tener que tener que estar pendientes por este problema precisamente. En California se usa más o menos el modelo europeo. Se llama el CCPA, creo, para la protección al consumidor. Mi predicción es que esto se va a propagar y se va a usar en todas partes. Todos lo van a usar de modelo. Van a usar el modelo europeo, quizás con varias versiones y versiones mejoradas. Las compañías entonces deben empezar a integrar esto antes y no más tarde, porque lo van a hacer también sus competidores, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Eugenio, para no abusar de su tiempo, muchas gracias por su tiempo. Hoy fue sumamente interesante. Ojalá tuviéramos media hora más para hablar, pero vamos a tener que organizar otro evento y volverlo a invitar para que vuelva a hablar con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a nuestro público. Gracias por acompañarnos. Sé que lo disfrutaron tanto como nosotros. Que no se les olvide que llega la última sesión del día y va a haber un acta virtual del evento a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias, Eugenio. Y nos vemos pronto.